Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Su. Primero quiero agradecer a la señora Aurea que ha tenido la generosidad de permitirme esta reunión con ustedes. Sí, claro, agradecer a Aidán. Aidán es una joven abogada que yo conocí el año 2000 y mantenemos una amistad a través de los años, con mucho cariño. Y ella me habló de ustedes. Y en el mes de noviembre, diciembre, me dijo la posibilidad de esta reunión, siempre, claro, bajo la coordinación y la autorización de la señora. Yo me siento contento de estar con ustedes porque me siento halagado, ¿no? Todas ustedes dirigen comedores populares y tienen bajo su responsabilidad la atención de niños, de personas adultas, de jubilados. Entonces, ustedes se preocupan y dan un servicio que el Estado no lo puede dar directamente, que el Estado no lo puede dar a través de generación de empleo para todos y posibilidades de ingresos para todos, porque el problema del desempleo es el que genera las necesidades y esas necesidades se tratan de cubrir a través de este sistema que ustedes muy bien administran. Y me siento halagado porque todos ustedes tienen cargos importantes. La alimentación, la salud, depende del Estado, pero ustedes son las que ejecutan los trabajos. Ustedes son las que día a día tienen esa responsabilidad con todas las dificultades que esto representa. Problemas de infraestructura, problemas de equipamiento, las cocinas que se malogran, que no hay mantenimiento, las ollas que se malogran, los alimentos que no llegan en la cantidad a veces suficiente a lo que necesitan. A veces no hay las calorías, las proteínas que se necesitan. Y por eso es que los indicadores de anemia en Lima están en 42%. Y eso es alarmante. Y eso no es responsabilidad de ustedes. Eso es responsabilidad de quienes administran los recursos del Estado y tienen que proveerles a ustedes alimentos de calidad. Entonces, nosotros entendemos que hay toda una problemática y que ustedes las manejan en forma muy diligente, muy eficiente, como muchas amas de casa, que tienen que hacer la economía y la magia para que alcancen los recursos. Entonces yo en ese sentido las felicito, me siento halagado, honrado de estar entre ustedes, poder conocerlas primero, poder haber escuchado de algunas que han expresado algunas carencias, lo cual es natural. Y claro, vengo también a dar la cara y asumir un compromiso ante ustedes. Un compromiso que es el que deben asumir los políticos cuando quieren alcanzar un cargo. Yo soy una persona que es la primera vez que postula un cargo público. No he sido alcalde, regidor, consejero, no he sido elegido para ningún cargo de elección popular. Es la primera vez que yo he decidido postular. Y a pesar de tener una familia ya, mis hijos son jóvenes para adultos, pero sin embargo mi gran preocupación es ¿qué país le estoy dejando a mis hijos? ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando se vive en un clima de inseguridad en todas partes de Perú? No solamente en determinado sector de la ciudad. Y vemos que nuestras autoridades no logran alcanzar los objetivos políticos y sociales para frenar. Venimos del mercado de San Juan de Miraflores. Hemos estado en la mañana y lo que nos dicen es lo mismo, el tema de la seguridad. Estuvimos en San Martín de Porres la semana pasada, estuvimos acá en Comas, en varios locales y la preocupación es la misma. Entonces, nosotros concretamente como partido político tenemos una propuesta política, que yo la represento como candidato a diputado por Lima. Y esta propuesta, en el caso concreto de lo que es el servicio, nosotros hemos aceptado que los programas sociales han fracasado, porque no han dado una atención debida, porque no tienen los recursos, porque se transfieren a los gobiernos locales y a veces estos no llegan en forma completa, no se satisfacen las necesidades de ustedes. Hay unas cifras muy claras que sacó el Instituto Nacional de Estadística el año 2024 y que salieron en el 25. Y eso refleja todo lo que ustedes padecen, todas las carencias, todas las necesidades, insatisfechas porque no hay una buena gestión. Nosotros creemos que el gobierno que asuma, el gobierno de Somos Perú, tiene que ser un gobierno que trabaje de la mano. Yo me alegro que ustedes estén bien organizadas, pero que esta organización descanse en una persona que lidera, porque es así. Si ustedes no están organizados, nunca van a alcanzar objetivos, nunca van a poder pedir que les mejoren o no los van a atender. Es muy importante mantener la organización, la cohesión, el respeto y la línea de coordinación dirigencial. Y eso es muy bueno, porque a veces en otros sectores de la ciudad no se da este tipo de administraciones organizadas y la situación es mucho más caótica, es más triste. Y yo creo que por ahí ustedes tienen ya algo avanzado. Y eso es muy importante y lo he notado a través de la forma como cada uno de ustedes se ha saludado con el respeto que merece la señora Aurea, que es la que está dirigiendo esto. Ahora, aterrizando un poco al tema. Nosotros creemos que se tiene que fortalecer los programas sociales, no solamente en lo que es alimentos, que es lo que manejan ustedes, sino se está hablando ahora de la calidad de los alimentos.
las proteínas suficientes para que los niños puedan tener los refuerzos. Y se está hablando también de programas de atención para las madres gestantes, para las madres lactantes, que siempre aparecen en los programas pero no se ejecutan por un tema de presupuesto. Y nosotros creemos que eso se tiene que efectivizar. No puede haber Estado de Derecho, no puede haber democracia cuando hay tantas carencias, cuando hay tantas necesidades. Cuando vemos que hay planillas doradas de altos funcionarios de gobierno que cobran sueldos. Hace poco, la semana pasada veíamos en un noticiero que los funcionarios de CEDAPAL cobran 19 sueldos al año. Y nos acaban de subir la luz, 12%, perdón, el agua, que ha sido frenado por un dispositivo legal de gobierno, pero finalmente lo van a cobrar. Entonces, hay una desigualdad que ustedes la palpan a día, y eso es una inequitativa redistribución de los recursos públicos. Muchos recursos se van en planillas doradas, y cuando se tiene que subvencionar los gastos de los comedores, dicen, no hay recursos, no hay recursos. Hay demasiada burocracia a veces en los ministerios. Nosotros no creemos que hay que desaparecer los ministerios. Lo que creemos es que se tiene que reducir la planilla dorada, la planilla de consultorías, para que queden recursos, para que puedan ser entregados y mejoren los servicios que se administran a través, en este caso, de los comedores. Eso nosotros creemos que esa es una de las propuestas que está contenida en nuestro plan de gobierno. Pero también nosotros creemos que en el tema de la seguridad, que es un tema transversal, y yo quiero comentarles, ¿cuántos estados de emergencia hemos tenido en los últimos 5 o 6 años? Muchos. Y no ha habido solución. Y es que nos engañan con los estados de emergencia porque no son solución. Hay un problema de fondo. El problema de fondo es que en el Perú tenemos cárceles para 66,000 personas. Y hay 100,000 en la cárcel. Hay 34,000 que están durmiendo en el suelo, hacinados. La pregunta es, ¿cuántos están delinquiendo en la calle? ¿1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000? A nivel nacional probablemente. ¿En qué cárcel lo guardamos? ¿En qué cárcel? Así mañana logrésemos detener a 5,000. ¿A dónde van? Los delincuentes saben que no hay cárcel para ellos. Y por eso que saben que arreglan a la comisaría, arreglan a la fiscalía, arreglan al juzgado, pero no van a la cárcel. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en forma inmediata? Que es una de las propuestas que llevamos nosotros. Se tiene que modificar el sistema de pena efectiva. Por ejemplo, esos sinvergüenzas que no pagan alimentos, omisión de asistencia alimenticia, están presos. Y yo pregunto, ¿cuál es más peligroso? ¿Ese sinvergüenza que no pasa alimentos o el que está con la pistola matando? Entonces, delitos no tan graves, tenemos que decir, este señor que salga, pero no le vamos a condonar la pena. Que salga a hacer trabajo comunitario, que firme todos los meses, que siga inhabilitado para contratar con el Estado, pero tenemos que desocupar para que entren los verdaderos peligrosos para la sociedad. Esa es una reforma que depende de un decreto supremo del Ejecutivo y salen como 5,000 a la calle. Eso es una medida, pero no es la solución. Necesitamos construir cárceles para 20,000, pero no en 10 años, no en 20 años, rápido. O lo dan en concesión a los privados, o lo hace el gobierno, pero lo tiene que hacer en 2 años, en 1 año. El gobierno demora. Dice 5 años para hacer la primera etapa y al final las soluciones no se dan. Y nosotros también creemos que además de eso, necesitamos reforzar la seguridad en las calles. Y para eso nosotros hemos propuesto que las Fuerzas Armadas salgan a hacer el patrullaje a las calles. Pero ¿saben qué nos dicen? Que no se puede. Y nos dicen que no se puede porque dicen que las Fuerzas Armadas se han hecho para que nos defiendan frente a la agresión extranjera, o sea, para la guerra. Pero ya no hay guerra. Ya los problemas de frontera se han resuelto hace 10 años. Entonces no podemos sostener un ejército que cobran, hay muchos militares que cobran su sueldo, armamento, mantenimiento de cientos de millones al año para que estén sentados en sus cuarteles. Entonces tienen que salir a la calle a hacer servicio y apoyar a la policía para tratar de reducir la criminalidad, porque los criminales se pasean como Pedro en su casa todas las noches. Y eso se puede evitar si es que las Fuerzas Armadas salen a la vía pública y controlan en las noches, como ocurrió en la época del COVID, que estaban acuartelados en las esquinas y eso redujo la delincuencia. Creemos que se tiene que también establecer sistemas de recompensa. Miren, nosotros sabemos quién vive en nuestro barrio. Nosotros sabemos que en nuestro barrio hay personas que no trabajan y viven bien. Entonces, el Estado debe tener mecanismos como poder establecer sistemas donde esa información le llegue al Estado con la debida reserva y que las personas tengan algún tipo de estímulo económico. Esa es una manera directa de obtener información y poder desarticular estas organizaciones que están camufladas dentro de la sociedad. Y creemos que eso se tiene que hacer. Si no se toman medidas urgentes, el tema de la inseguridad
no se va a solucionar. Vamos a continuar, van a pasar los gobiernos y no hay solución. Y siguen matando personas en la calle, siguen extorsionando a los comerciantes, a los transportistas, y no se puede vivir en esa inseguridad. Nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, porque los chicos salen y no sabemos si van a volver. Entonces sí creemos que se tienen que tomar acciones y eso está contemplado en la propuesta política de Somos Perú. En cuanto al manejo de los recursos públicos, yo les voy a pasar la voz de algo. El año pasado el Congreso aprobó una ley que establece la ley para el desarrollo de la micro, pequeña agroindustria, la agroindustria. Esta ley se aprobó y este año se va a reglamentar con un decreto supremo. Y este decreto supremo va a establecer exoneraciones tributarias para las grandes empresas agroexportadoras, que le van a significar al Estado peruano recibir 300 millones de soles menos al mes. O sea, 3.600 millones en un año, 36.000 millones en 10 años, porque es por 10 años. Yo les pregunto, ¿cómo le podemos decir a ustedes que no hay dinero cuando a las grandes empresas le condonamos 300 millones mensual? ¿Cómo es que no hay para los comedores, para cambiar las cocinas, para infraestructura, para mejorar la calidad de los alimentos? Y estamos condonándole a las grandes empresas, no al pequeño agricultor, a las grandes empresas transnacionales que facturan miles de millones, les estamos condonando y creemos que eso no es correcto. Algo está funcionando en el manejo de los recursos. Se está favoreciendo a las grandes empresas y nuevamente al pueblo se le está apretando, ajustando. Creemos que ese tipo de disposiciones no se pueden dar. No se pueden dar porque perjudican, porque a ustedes les dicen no hay dinero. Y eso creemos que no puede ocurrir, no se puede aceptar. No estamos de acuerdo con esas modificaciones y estamos oponiéndonos. Y el otro problema, que creo que hay que compartirlo con ustedes, es el tema de la generación de empleo. Hay un problema de desempleo latente, pero se ha incrementado en los últimos años. Y se ha incrementado producto de que existe un desorden en el país. Se paran enfrentando todos contra todos. El presidente del Poder Judicial con el fiscal de la Nación, con el presidente del Congreso, con el presidente de la República, con el defensor del pueblo. Es una cogollada. ¿Quién es más fuerte? Ese enfrentamiento entre todos los poderes del Estado, entre todos sus representantes, ¿qué trae como resultado? Que ningún inversionista serio del extranjero quiere venir en un país que es un polvorín. No vienen, no van a venir. Y si no hay inversión extranjera, no hay trabajo, no se genera trabajo. Y ese es un problema de la falta de institucionalidad. Se tiene que fortalecer las instituciones, se tiene que respetar que cada quien cumpla su deber para que esto funcione. Porque la única forma de que podamos salir de pobreza y pobreza extrema es con trabajo. Pero para generar trabajo necesitamos ser un país serio, estable, no un país que esté enfrentado en guerra permanente entre las instituciones. Entonces, creemos que ahí el Congreso de la República cumple un papel importante, porque tiene que ponderar y tiene que cuidar de no llegar a estos enfrentamientos. Es cierto que el aparato estatal no funciona, es cierto que nos suben el agua, nos suben el luz, no hay buenos servicios de calidad, los servicios de comunicaciones son deficientes, son caros, pero ¿quién nos defiende frente a esas empresas que administran? ¿Quién nos defiende si es que el gobierno local no funciona, por ejemplo, o no nos da los servicios que debe? ¿Quién nos defiende de esta carretera que está abandonada y que debieron entregarla en diciembre y ya pasaron 2 meses, 3 meses y pasará medio año? ¿Quién nos defiende? El que los debe defender a ustedes es el congresista, porque el congresista ejerce el control político, porque él tiene la facultad de poder llamar al alcalde, al ministro, a quien sea, sentarlo y decirle, oiga, ¿por qué esto no acaba la obra? ¿Por qué no el servicio? Pero si los congresistas se preocupan de viajar, de irse al extranjero, si en la semana de representación se divierten y la pasan bien, entonces no están trabajando para la población. ¿Qué es lo que viene ocurriendo el día de hoy? Y creemos que eso se debe cambiar. ¿Qué propuesta llevamos nosotros? La revocatoria. Hay que revocar. Eso es una modificación constitucional. Congresista que no trabaja, ¿por qué va a acabar su mandato? Que se va a su casa, igual que el alcalde. A partir de 1 año podemos revocar al alcalde si no trabaja. Al congresista también hay que revocarlo. Nadie debe ser dueño del puesto por 5 años. Si chambea bien y si no trabaja, se va a su casa. Porque así como te pongo, así te saco con los votos. Y eso es lo correcto. Nosotros tenemos que ser expectantes y fiscalizantes porque la corrupción nos está devorando. Y ustedes saben que la corrupción atraviesa todo el aparato estatal. Nadie puede decir que en una entidad pública no hay. Miren cómo funciona el tema de las citas en los hospitales.
te dan para 3 meses, 4 meses, 5 meses, y cuando te dan la cita, no hay equipos, no hay tomógrafos, no hay medicina. Entonces, nosotros creemos que eso es parte de un sistema corrupto. Porque, ¿cómo se puede explicar que no funciona el tomógrafo del hospital y al frente hay 3, 4 tomógrafos particulares que están funcionando? O sea, a los que están adentro les conviene que no se arregle para que el negocio esté afuera. Y ustedes tienen que ver cómo sacar y conseguir, porque si no, te puedes morir. Entonces tiene que haber personas que puedan controlar eso, que se evite. Y para eso ustedes eligen representantes. El diputado, en este caso, ya no hablemos de congresista, el diputado es el representante de ustedes. Ustedes lo eligen para que le defienda sus intereses, para que pelee por lo justo, porque se den leyes que sirvan a todos, pero también porque se preocupe que el Estado cumpla con su rol, que tengan educación, salud de calidad. Pero nosotros proponemos, entonces, que se tiene que plantear la revocatoria, que va a ser como la espada de Damocles que entra sobre la cabeza de los electos. Se portan bien, se quedan. Se portan mal, se van. Y esa debe ser una medida que tenemos que ver. Al tema de los jóvenes, que está vinculado a este asunto de las MIPES. Yo revisaba las cifras y les cuento. Un promedio de 500.000 jóvenes acaban todos los años la secundaria, o deberían acabarla. 500.000 jóvenes a nivel nacional. De estos 500.000, 200.000 se van a trabajar con sus padres a pequeños negocios, emprendimientos, ahí ayudar en algo. 100.000 se van a las escuelas superiores, universidades, institutos armados, más o menos. Y 200.000 se quedan sin hacer nada. Sin hacer nada. Sin ninguna oportunidad. Se paran en la esquina, se van al parque, están dando vueltas. Ellos, esos niños, son acechados por los delincuentes. Los llevan para droga, los llevan para que hagan marca, reglaje, los comienzan a absorber. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el Estado por evitar que esto ocurra? Preventivamente, ¿qué hace el Estado? No hay losas deportivas, no hay canchas, no hay profesores, o las canchas están en mal estado, los arcos están rotos. Entonces, el Estado no puede abandonar a los jóvenes a su suerte y decir, bueno, pues, invertimos, si lo vemos como inversión, invertimos en primaria básica, 11 años de educación, para soltarlo en la calle y decirle, tú quédate ahí, ya ve cómo haces. Eso no es correcto. Para eso necesitamos que el Estado diseñe una política de acompañamiento a los jóvenes. En otros países como México, por ejemplo, y esto les cuento una experiencia de hace 10, 12 años de México, se crearon programas de capacitación para que se desarrollen actividades de pequeñas industrias, las MIPES. Entonces le dan unos cursos de 6 meses, después que termina su curso, presentan un proyecto donde ellos dicen qué negocio van a poner y luego el Estado financia ese proyecto con un crédito. No le regala la plata, lo acompaña. Y el chico comienza a trabajar, comienza a facturar poco a poco, le dan exoneraciones tributarias los primeros años, hasta que finalmente se convierte en un sujeto que entra a la economía a producir. Pero es el Estado el que lo acompaña. No es que el niño ya verá, no es que vayas al banco a pedir un crédito porque el banco no te va a dar. Porque el banco te cobra una tasa de interés alta, 20, 30%, siempre y cuando dejes una propiedad en garantía. Si no, no te da dinero. Entonces, con ese sistema financiero, prácticamente nos convertimos en los empleados del banco porque tenemos que trabajar para pagarle al banco. Y si no le pagamos, te quitan tu bien. Entonces, esto no puede funcionar así. Entonces, el Estado y la propuesta que tenemos es que diseñe estos programas con financiamiento extranjero para que los jóvenes puedan tener las oportunidades laborales de crecer. Y los chicos que practican deporte y que son habilidosos en el deporte o en el arte, en la ciencia, hay chicos que son muy buenos en el arte, dibujan o hacen algún tipo de actividad, porque el Estado no tiene complejos deportivos suficientes para que estos niños puedan tener oportunidades de desarrollarse y ser profesionales. Ustedes saben que nada de eso existe. Cuando hablamos de eso pensamos que es en otro país o en una película, porque acá en el Perú no existe eso. ¿Y por qué? Porque el Estado es ausente, es indiferente. Y eso tiene que cambiar. Pero así como ustedes reclaman su comedor, que le mejoren la calidad, que le cambien las ollas, así como ustedes reclaman, también tienen que reclamar que se solucionen los demás problemas y tienen que reclamar a través de su representante, a través del diputado o la diputada que ustedes decidan, ese tiene que reclamar para que esas condiciones de vida se les dé. De repente, no todo de un día para otro, pero progresivamente tenemos que ver y cada año evaluar qué hemos ido consiguiendo y qué cosa nos falta. Porque eso yo creo que es muy, muy importante. Simplemente es trasladar la experiencia que ustedes tienen en sus comedores a otras demandas necesarias para que le genere bienestar a los jóvenes. Porque finalmente lo que nosotros queremos como personas adultas es que nuestros hijos sean felices, que puedan trabajar,
que puedan desarrollarse y que sean felices. Y eso no ocurre, no hay posibilidades, porque tenemos un Estado ausente, indiferente, que se preocupan de ellos. Miren, nos hablan de la democracia. Yo recuerdo, y le voy a citar algo, cuando el presidente Castillo dio el golpe de Estado, y leyó su comunicado, salieron a la televisión el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, el presidente de la Corte Suprema, todos los altos funcionarios de gobierno, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, todos salieron a darnos una cátedra de Estado de Derecho, de democracia, y condenaban el golpe. ¿Saben qué? Todos ellos ganan sobre 60.000 soles mensuales. Salieron a llorar por su plata, porque ellos no nos hablan de Estado de Derecho cuando se habla de pobreza, de miseria, de hambre, de desnutrición. No se acuerdan, no existen. Calladitos están, son más bonitos calladitos. Pero cuando le chocan su bolsillo en ese momento dijeron, se cierra todo, golpe de Estado, no tenemos sueldo. Ahí salieron a hablar todos. Después se quedaron callados. Desde esa vez a la fecha han vuelto a hablar, no. Hablan ellos están preocupados por la anemia, están preocupados. No, no les interesa. Ese tipo de autoridades tenemos, y contra ese tipo de autoridades se necesita una ciudadanía valiente, fuerte como ustedes, que esté en primera línea reclamando, exigiendo, y que sus hijos sean como ustedes, porque ustedes forman a sus hijos y sus hijos aprenderán, como ustedes, sus madres, a que la vida es así, lucha, y no hay que aceptar las cosas como vengan. No podemos aceptarlas. Siempre hay que buscar que aspiremos a que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Y eso nosotros lo predicamos todos los días cuando nos preocupamos, cuando tenemos esta reunión y dejamos nuestras familias, nuestros quehaceres del hogar, porque queremos escuchar una propuesta, estamos haciendo política y estamos madurando y aprendiendo, y viéndonos que están unidos y así unidos pueden conseguir cosas, dispersos no. Entonces yo veo que tienen ustedes, como dicen, el material humano en ustedes mismas, ¿no? Que son personas valientes, que saben dirigir los comedores y sostener y ser parte importante de una nación, y a nosotros los políticos solamente nos queda articular, movernos al ritmo de ustedes, tratar de resolver los problemas que tienen ustedes, interpretar los problemas y resolverlos, porque para eso estamos, no estamos para otra cosa. Y entonces el compromiso que yo vengo a asumir con ustedes es ese, de trabajar para el bienestar de ustedes, de la colectividad, y sabiendo que el problema concreto de ustedes es un problema vinculado a la alimentación y a los programas sociales, ¿cómo no? Deberíamos de sentarnos en una mesa de trabajo para pensar e idear qué otras formas pueden existir de que la ayuda social del Estado llegue cuando se necesita. Nosotros hablábamos, y yo les voy a comentar algo, una infidencia, hace 25 años hablábamos y decíamos que los programas sociales son necesarios, pero también los programas sociales y el volumen de beneficiarios demuestra cómo está funcionando un país. Y los países que tienen mayor cantidad de beneficiarios significa que la situación económica es mala, que no generan empleo, que no generan posibilidades y que hay una dependencia en los programas sociales. Y acá en el Perú a veces, cuando se van ampliando los programas sociales, que no es otra cosa que aceptar que el modelo económico está fallando, que no se generan empleos, en vez de preocuparnos, algunas entidades públicas se felicitan. Se felicitan. No debería ser así. Pero debemos de trabajar para ese bienestar. Debemos de trabajar todos. Yo me comprometo a ser un pilar de aporte, de ideas, para que las cosas cambien y para que el bienestar pueda llegar a todos. Pero también les digo una cosa, el político solo no lo puede hacer. El político necesita el respaldo de la población. Los que lo eligen tienen el compromiso, así como cuando se casan y el cura dice los que están presentes acá van a ser los testigos. Igual, los políticos llegan, pero la población que lo lleva tiene que exigirle. Tiene que exigirle, y si no, lo saca. La revocatoria. No hay otra forma. Pensar que el político solo va a hacer y yo lo elegí que viva solo, no. Él tiene que interactuar con la población y tiene que caminar de la mano con la población y la población tiene derecho a exigirle que las cosas se den. Y ese es el compromiso que yo vengo a asumir con ustedes. Ustedes, en ese gesto democrático de la presidenta, de darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, de poder explicarles mi punto de vista, que yo agradezco infinitamente, yo quería asumir ese compromiso ante ustedes. Siempre ustedes serán soberanas de elegir y de escoger. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Pero también creo que hago bien en venir y en comprometerme con ustedes. Con cada una las he escuchado y las voy a visitar en la medida de lo posible, previa coordinación con la presidenta, porque me gustaría visitarlos antes de la elección. A esas visitas inopinadas, como dicen, ¿no? Caerles para visitarlas. Y yo le agradezco, ¿verdad?, sus palabras, porque eso nos ha hecho despertar. Y no creo, pues, de todos los políticos. Lo que pasa es que estos sinvergüenza, me va a disculpar que los denomine así, de la que uno ha estado distraída mirando
como se llaman motos, mirando con los vagos, ¿qué será? Es más entretenido, de verdad. Y ellos han hecho la ley y usted lo sabe a su favor, porque primero dijeron que no querían la reelección, que no sé qué, pero ahí, comenzando por las ingredas, toditas van a candidatear nuevamente. 87. Así es, en vez de dar la oportunidad a otras personas. Y lo han entrampado de tal manera